Muy bien, vamos a iniciar la clase anterior. Estuvimos analizando el principio de funcionamiento de los interruptores de los convertidores CD a CD. Este, Les comentaba que esto era nada más para entender cómo funcionan estos dispositivos, cuyo funcionamiento se basa en la apertura y el cierre de este interruptor que se le conoce como interruptor conmutado. Ayer hicimos un problema referente a este tipo de circuitos, ¿verdad? Pero ya para aplicaciones un poquito más especializadas, realmente esta topología pues no se utiliza otra, ¿verdad? Más eficiente. Entonces nosotros vamos a ver en esta ocasión, en este caso, este tipo de convertidor CD a CD que se le llama reductor. ¿Por qué razón? Porque el voltaje a la salida va a ser menor que el de la fuente de entrada. O sea que va a tener un voltaje desde cero máximo igual al de la fuente, pero se considera reductor porque siempre se trabaja con un voltaje menor que el de la fuente. Bueno, sí, está bien la presentación. No sé si están viendo, por favor. Ok. Bueno, aquí dice el convertidor reductor básico, dice que utiliza un interruptor como interruptor, un transistor bipolar. Aquí vemos que tenemos la batería, la fuente de entrada, tenemos el interruptor que veíamos en la clase pasada que era ¿verdad? Ahora pues ya ponemos un interruptor de estado sólido, que como estamos trabajando en corriente directa, ¿verdad? Lo más apropiado es utilizar un transistor o bien un tiristor, pero aquellos que se pueden apagar, como es el caso del GTO y del SID. Entonces, pueden observar que este circuito, en este caso, está utilizando un transistor bipolar y la excitación a la base del transistor es mediante una onda cuadrada, ¿verdad? Y lógicamente así va a ser también el voltaje que vamos a tener a la salida. Aquí en este caso, después del interruptor, tenemos un diodo que se le llama en antiparalelo. ¿Por qué razón? Porque está, ¿verdad?, polarizado inversamente y en paralelo con la fuente y el transistor. Después, en este punto, ¿verdad?, en el nodo 1, tenemos una bobina, que el análisis del circuito se va a basar prácticamente en el funcionamiento de la bobina. Porque en la bobina, como vamos a ver, ¿verdad?, la corriente va a subir linealmente y va a descender linealmente. Posteriormente en el nodo 2, ¿verdad?, en el extremo derecho de la bobina tenemos un capacitor C. Va a haber un voltaje C aquí, BC, y en paralelo con el capacitor tenemos la resistencia de carga, es decir, la carga donde nosotros vamos a estar entregando el voltaje de salida. Al igual que el que vimos anteriormente, cuando veíamos el principio de operación, estos dispositivos trabajan en base a un ciclo de trabajo. Ya habíamos dicho que el ciclo de trabajo era igual a ¿quién? Al tiempo de encendido entre el periodo. De tal manera, ¿verdad?, que va a ser algo semejante a lo que vimos con el otro circuito básico, pero ahora vamos a ir analizando el aporte, ¿verdad?, los efectos que tienen los demás elementos, como es el caso de la bobina y el capacitor. Bueno, en esta figura podemos ver las formas de onda que vamos a tener a la salida. Aquí tenemos el voltaje, ¿verdad?, que vamos a tener aquí precisamente en el diodo, que es precisamente prácticamente va a ser el de la carga, solamente por la caída que va a haber en la bobina. Y aquí tenemos la corriente en la bobina. Estos dispositivos también conviene mencionar que van a trabajar en modo continuo y en modo discontinuo. Entonces, en modo continuo, la corriente de la bobina, cuando el interruptor se cierra, la corriente, bueno, ahorita vamos a verlo, antes de llegar a esta parte. Quiero que vean nomás las gráficas. En este caso son las corrientes de la bobina que sube y luego desciende, sube y desciende, así está. La corriente en la bobina sube cuando el interruptor se cierra y desciende cuando el interruptor se apaga, el transistor en este caso.
Por aquí tenemos la corriente también que fluye de la fuente. La corriente de la fuente fluye y se comporta como la corriente en la bobina solamente en el momento que el interruptor se cierra, porque cuando el interruptor se abre, pues ya la fuente ya no puede proporcionar corriente, como lo ven aquí. Y de este lado tenemos una corriente que se le llama corriente promedio, porque esta corriente promedio es la que llega a la carga. Depende de quién, de la corriente que produce la fuente, pero también de la corriente almacenada en el capacitor y la bobina cuando el interruptor se abre. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Dice, en un convertidor reductor el voltaje de salida promedio VA es menor que el voltaje de entrada. Por esta razón se le llama reductor, porque el voltaje de la salida va a ser menor que el voltaje de entrada. La operación del convertidor reductor se puede dividir en dos modos de operación, dependiendo de la continuidad de la corriente que fluye a través de la bobina. Era lo que les comentaba hace un momento. Si la corriente en la bobina se mantiene continua, es decir, que no desciende a cero, se le llama modo de conducción continua. Cuando hay corriente en la bobina y nunca llega a cero. Aquí conviene recordar lo siguiente, que una bobina viene siendo un dispositivo que almacena energía mediante un campo eléctrico, un campo magnético, y el capacitor es algo semejante, almacena energía, pero lo hace a través de un campo eléctrico. Bueno, entonces decíamos que dependiendo de la corriente que fluye a través de la bobina, si la corriente se mantiene constante, que no decae a cero, se le llama modo de conducción continua. Y dice aquí, se presenta cuando la corriente en la bobina no se anula, es decir, no se hace cero, y se mantiene a lo largo de todo el periodo. Aquí, ¿verdad? Pueden ver que la corriente en la bobina está, de acuerdo a la gráfica, más allá del cero, y cuando decae, sube y decae, no llega al cero. Bueno, otro modo, dice, de operación es el modo de conducción discontinua. Este se presenta cuando la corriente se anula durante el intervalo T. Ese modo de operación discontinua no lo vamos a ver nosotros, vamos a trabajar solamente con el modo de operación continua. Bueno, entonces, pero aparte dentro del modo de operación continuo, que ya dijimos que es aquel en el que la corriente de la bobina no se anula, también queda dividido en dos modos. El modo 1, cuando el interruptor se cierra. Fíjense bien, cuando el interruptor se cierra, va a haber voltaje, el voltaje de la batería se transfiere al nodo 1 y el nodo 2. Este es el voltaje del diodo, ¿verdad? Pero es un voltaje inverso que le llega al diodo. Y ya de aquí pasa la corriente a través de la bobina, carga el capacitor, y ese mismo voltaje del capacitor es el voltaje que le llega a la carga. Sería algo como esto. Entonces, el modo de operación 1 es precisamente cuando el interruptor se cierra de 0 a T-on. Acuérdense, aquí tenemos T-on es el tiempo que el interruptor permanece encendido, entonces va desde 0 hasta T-on. Aquí dice, ¿verdad? Bueno, ya se los expliqué, sin embargo aquí está la nota, dice, este modo inicia cuando el interruptor QS, que es ya cambié aquí el transistor bipolar por un interruptor. Recuerden que lo hemos dicho en varias ocasiones, en electrónica de potencia los dispositivos se utilizan como interruptores. Entonces este transistor va a estar trabajando en la región de corte y saturación para que se pueda comportar como un interruptor. Entonces dice, el modo 1 que va de 0 a T-on inicia cuando el interruptor QS se cierra en T igual a 0 y termina acá, ¿verdad? Donde termina T-on. El circuito equivalente para el modo se muestra a continuación. Pongan mucha atención aquí en este caso. Aquí nosotros, como pueden ver, se cierra. Vamos a considerar que es un interruptor ideal. Llega aquí y aquí el diodo, ¿cómo lo pongo? ¿Por qué lo puse así?
porque el diodo, si se dan cuenta aquí, el voltaje de la fuente es más y aquí es menos, el diodo queda polarizado inversamente. Y un diodo polarizado inversamente, ¿verdad?, se representa como un circuito abierto, como un interruptor abierto. Por esta razón, en el modo 1, cuando el interruptor se cierra, el diodo no tiene efecto, no pasa ninguna corriente por aquí porque queda polarizado de manera inversa. De tal modo que el circuito equivalente para este modo 1 lo podemos dibujar como el que se muestra aquí en esta figura. Aquí pueden ver que ya está la fuente. La corriente de la fuente, que es IS, va a ser igual a ¿quién? A la corriente de la bobina, porque por ahí va a pasar, ¿verdad? Y ya de aquí de la bobina se ramifica en este nodo una parte a través del capacitor y otra parte a través de la corriente de la resistencia de carga. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto, con lo que llevamos hasta ahorita. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces vamos a ver qué sigue. Dice, en este momento el voltaje de la fuente BS es mayor que el voltaje de salida promedio, suponiendo que estamos arrancando el circuito, ¿verdad? Porque este voltaje, cuando se cierra, el interruptor se transfiere, pero pasa a través de la bobina y eso, ¿verdad? El interruptor, suponiendo que estuviera descargado, entonces el voltaje es cero, pero en el momento que fluye corriente a la bobina va a empezar aquí a cargarse. Pero en lo que empieza a cargarse, el voltaje de salida va a ser menor que el voltaje de la fuente. Bueno, vamos a calcular el tiempo de encendido. Vamos a calcular el tiempo de encendido a partir de este circuito. Pongan mucha atención. Por ahí cuando llevaron ustedes circuitos de CA, cuando trabajaron con capacitores y bobinas, vieron que el voltaje a través de una bobina, de un inductor, se relaciona con la variación de la corriente de la forma siguiente, es decir, el voltaje en una bobina va a ser igual a la inductancia por la variación de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. Matemáticamente esto se representa como una derivada, ¿verdad? La variación de la corriente con respecto al tiempo. Ahora dice, para un valor grande de la inductancia, la corriente en la bobina IL se incrementa linealmente de I1 a I2. ¿A qué se refiere esto de I1 e I2? Aquí, ¿verdad? Si se tiene un valor de la inductancia grande, la corriente en la bobina va a crecer cuando el interruptor se cierra. Ya vimos hace un momento que el circuito equivalente queda así, es decir, toda la corriente de la fuente pasa a través de la bobina. Entonces, esto hace que la corriente en la bobina, ¿verdad?, suba. Si estamos arrancando el circuito, pues posiblemente esta corriente empiece de aquí, pero ya cuando llegue acá va a terminar de aquí a acá, como vamos a ver más adelante. Pero entonces, a lo que se refiere ahorita este texto que acabamos de leer es que la corriente en la bobina crece de un valor I1, que es el valor mínimo, hasta un valor I2, que es el valor máximo. Esto es mientras se está el interruptor en estado cerrado. Bueno, entonces, esto que tengo aquí, ¿verdad? Lo que me indica esta derivada, la variación de IL, ¿cómo la voy a obtener en el tiempo de encendido? Pongan mucho cuidado acá. En el tiempo de encendido, la corriente en la bobina varía de I1 hasta ¿dónde? Hasta I2 en este tiempo. ¿Sí me entienden? O sea, ese DIL que tengo acá del modelo matemático lo voy a sustituir por esta variación. Entonces dice, el voltaje en la bobina en términos de los parámetros del circuito se puede expresar de la forma siguiente. Ahora, el voltaje en la bobina, aquí tengo el circuito, pongan mucha atención. El voltaje en la bobina, que es en esta polaridad, acuérdense que la polaridad del voltaje en un elemento se toma con referencia positiva por donde entra la corriente, ¿no? Entonces, cuando se cierra el interruptor, la corriente de la fuente fluye de más y entra por este lado, de tal manera que aquí tenemos más y de este lado por donde sale es menos. Entonces, para sacar el voltaje en la bobina, que es BL, esta ecuación, lo que vamos a hacer es
transcribirla a los parámetros del circuito. Entonces, el voltaje en la bobina BL, ¿cómo lo puedo sacar? Pues aplicando nodos, el voltaje que hay en el extremo izquierdo y le resto ¿quién? El voltaje que hay en el extremo derecho. ¿Cuál? Tomando este nodo como referencia, el de abajo, ¿verdad? Entonces, el voltaje que hay en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo, pues sería BS. Y ahora le resto el voltaje que hay en el extremo derecho, que sería el voltaje en el capacitor, que como está en paralelo con la carga, lo ponemos en términos de ¿quién? Del voltaje promedio de salida. Entonces, el voltaje en la bobina es igual a la diferencia del voltaje de la fuente de la batería menos el voltaje promedio de salida. Ahora bien, esto que tenemos aquí, la inductancia es constante, eso no varía. Sin embargo, la variación de la corriente cuando el interruptor se cierra, ya vimos aquí que varía de ¿quién? De I1 a I2. Y esto se representa de esta manera, como la diferencia de I2 menos I1, valor final menos valor inicial. Es decir, el valor final fue I2 ahí en la gráfica y le resto el valor inicial. ¿Durante qué tiempo sucede esto? ¿Durante qué variación sucede esto? ¿Que crece la corriente en la bobina? Pues durante el tiempo de encendido, TO. No sé si hay alguna pregunta con esta transcripción que estamos haciendo de esta ecuación general a los parámetros del circuito. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces ya una manera más compacta y propia de escribir esta ecuación, el voltaje en la bobina, es de la manera siguiente. Esta diferencia de corrientes de la corriente máxima menos la corriente mínima se conoce como delta I, que es la variación de la corriente. Entonces, ya el circuito, el voltaje en la bobina va a ser igual a la inductancia por la variación de la corriente delta I entre el tiempo donde se verifica esta variación de la corriente. Dice, a partir de la ecuación anterior se puede obtener la duración del intervalo que permanece cerrado el interruptor. Fíjense bien, aquí voy a poner esta para que ustedes la vean así, para que sea más claro. A partir de esta ecuación nosotros ya podemos sacar, ¿verdad?, el tiempo de encendido, que era por lo cual empezamos este análisis, cálculo del tiempo de encendido, T-ON. Entonces, despejando de aquí T-ON pasa para acá y estos dos, ¿verdad? Cuando paso para acá a T-ON quedaría multiplicando a esto que está multiplicando pasa dividiendo. Esta va a ser la ecuación para que nosotros podamos calcular el tiempo de encendido a partir de la inductancia, la variación de la corriente, el voltaje de la batería y el voltaje promedio de salida. Vamos a llamarle la ecuación 4.9, me parece. Si fue la 9. A ver, no me acuerdo en cuál me quedé aquí. Sí, es la 9. Ok. Bueno, preguntas que tengan con estos jóvenes. Todo claro, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora. Cálculo, dice, de la variación de la corriente mientras el interruptor permanece cerrado. Acuérdense que estamos en el modo 1 del modo continuo, es decir, cuando el transistor está cerrado. De la ecuación esta, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, también podemos nosotros sacar la variación de la corriente en la bobina, o de esta ecuación vamos a llamarle 4.9. Mejor aquí voy a corregir esto porque luego voy modificando esto. Aquí de la ecuación 4.9 podemos despejar delta I, ¿verdad? Esto pasaría multiplicando a T-ON y L pasaría aquí dividiendo. Entonces, esta sería la ecuación 4.10. No sé si hay alguna duda con esto. Ya aquí no definí esto porque es exactamente lo mismo, son los mismos parámetros, nada más estamos de ahí sacando prácticamente el despeje de DI. Bueno, ¿dudas? Muy bien, bueno, vamos a ver ahora el modo 2. ¿Cuál es el modo 2? El modo 2 está presente cuando termina T-ON y
cuando termina el periodo, de donde termina T-on a donde termina el periodo. Es decir, el modo 2 es cuando el interruptor se mantiene apagado, de aquí a acá. ¿Sí me entienden? O sea, el modo 2 inicia cuando termina T-on y finaliza cuando termina el periodo. Ahora, ¿qué pasa cuando el interruptor se abre? Pues cuando el interruptor se abre, la fuente prácticamente queda aislada de todo lo demás, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿verdad? Hay un detalle aquí con la bobina. La bobina, no sé si les dijeron, ¿verdad? Es un dispositivo que trata de mantener la corriente que está circulando por ella. O sea, a pesar de que la fuente por ahí ya no le surta, ella ve la forma de seguir manteniendo la corriente. Nada más que pues esto a final de cuentas, tarde o temprano la corriente se va a reducir. Entonces, esa energía que estaba almacenada en la bobina y en el capacitor nos van a producir o a proporcionar una corriente mientras el interruptor esté apagado, pero esa corriente a medida de que va pasando el tiempo se va reduciendo y la variación va a ser ahora de I2 a I1, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces me regreso acá, modo de operación, modo 2. Dice, este modo inicia cuando el interruptor QS se abre, cuando finaliza el tiempo de encendido. El circuito equivalente para este modo se muestra en la figura. Fíjense bien ahora qué pasa cuando se abre, el interruptor. Ya dijimos, la fuente ya no tiene efecto sobre el resto del circuito, queda aislada la fuente, es decir, la podemos despreciar. Y únicamente nos quedaría esta parte de aquí. Ahora, por aquí va a seguir circulando una corriente debido a la energía almacenada en la bobina y en el capacitor. Bueno, dice, ya que no es posible cambiar el flujo de corriente instantáneo a través del inductor, la polaridad del voltaje a través de la bobina se invierte para mantener la misma corriente que fluía antes de que el interruptor se abriera. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con que se invierte. El diodo de marcha libre, que era el que no funcionaba cuando el interruptor estaba cerrado, ahora va a funcionar porque hay un detalle también. Cuando una bobina se energiza, ¿verdad? Y almacena energía, cuando nosotros desenergizamos la bobina, esa energía almacenada en ella trata de liberarse. Si no tiene una trayectoria por donde liberarse esa corriente, ¿verdad? Debido a la energía, se crea un voltaje muy grande, pero aquí no va a pasar esto. ¿Por qué razón? Porque ahorita mientras el interruptor está cerrado, no había problema, la corriente estaba fluyendo a todo dar, pero cuando se abre, en ese momento, ¿verdad? Ya no le va a llegar más corriente aquí, sino que la corriente la energía almacenada se convierte en corriente, o sea, trata de mantener esa corriente. ¿Por dónde se va? Va a pasar a través de la carga al capacitor y tiene que regresar. ¿Por dónde va a regresar? Pues va a regresar ahora a través del diodo, porque ahora la corriente pueden ver que fluye y va a llegar por el ánodo y va a llegar acá. Ahorita vamos a ver esto cómo queda. Dice, ya que no es posible cambiar el flujo de corriente instantánea a través del inductor, la polaridad del voltaje a través de la bobina se invierte para mantener la misma corriente que fluía antes de que el interruptor se abriera. El diodo de marcha libre empieza a conducir en el momento que la polaridad de la bobina cambia. Si no existiera este diodo de marcha libre, podría aparecer un gran voltaje pico, un transitorio, porque no tiene dónde desvanecerse esa energía y podría dañar incluso hasta el interruptor. Bueno, vamos a ver qué pasa con este modo. Vamos a calcular parámetros semejantes a los que calculamos hace un momento. Acuérdense que en el modo 1, cuando el interruptor estaba cerrado, calculamos el tiempo de encendido. Ahora cuando el interruptor se abre, vamos a calcular la duración del tiempo de apagado. Bueno, entonces nuevamente vamos a calcular cuál es el voltaje en la bobina, en BL. Ya sabemos que la ecuación del voltaje en una bobina es la inductancia por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Dice, en términos de los parámetros del circuito, el voltaje en la bobina se representa de esta manera. Fíjense bien, aquí está el voltaje en la bobina. ¿Ok? Entonces,
cuando aquí el diodo está conduciendo, si el diodo conduce, lo podemos nosotros sustituir prácticamente por un cortocircuito. Aquí lo cambié, ¿verdad? Se cambió para tener una mejor, apreciación de esto. Y ahora, fíjense bien, si esta bobina yo la pongo verticalmente, aquí quedaría menos y aquí quedaría más, ¿verdad? Pero la polaridad de la bobina, cambia, o sea, cambia en el sentido comparado con el voltaje de salida. Y este es el circuito que nosotros vamos a tener aquí. A ver, aquí hay un error, sí, aquí me falló, miren, aquí es, vamos a ponerle menos, el menos tendría que ir acá, y el más, ¿verdad? Tendría que ir acá abajo. ¿Ok? Ahora bien, ya que cambié la polaridad, porque así debe de quedar, por eso se dice que la polaridad de la bobina se invierte, pero se invierte con respecto al voltaje de salida. Pongan atención, entonces vamos a transferir nuevamente esta ecuación en términos de quién, de los parámetros del circuito. El voltaje en la bobina, ¿verdad? Comparado con el voltaje de salida, ahorita ya todo quedó en paralelo, es decir, el voltaje que hay en la bobina va a ser el mismo que hay en el capacitor en la resistencia de carga. Sin embargo, tomando como referencia el voltaje positivo de la carga, el voltaje en la bobina es negativo. Por esa razón nosotros lo ponemos así. El voltaje en la bobina más, el de salida es menos. Entonces, el voltaje en la bobina lo relacionamos con el voltaje negativo de salida. Ahora, L no hay problema, no cambia. La variación que tiene la corriente durante el tiempo de encendido, ¿cuál es? Aquí me regreso a las gráficas. Digo, durante el tiempo de apagado, la variación de la corriente ahora fluye de ¿dónde? De I2 hasta I1. Desciende, ¿verdad? De su valor máximo a su valor mínimo. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo de apagado. Entonces, a ver dónde estamos. Acá. Estamos acá, ¿verdad? Entonces esto me quedaría de esta manera. La variación ahora, valor final. ¿Cuál es el valor final? I1 menos el valor inicial I2. Ahora, nosotros vamos a factorizar por menos para que esta variación sea igual a la anterior del modo 1. De tal manera que factorizo por menos. Ahora si multiplico por menos 1 la ecuación, aquí me queda menos por menos, me va a dar más, acá también. De tal manera que el voltaje VA, ¿verdad? El voltaje en la bobina que ahora coincide con el voltaje de salida va a ser igual aquí a la inductancia por I2 menos I1. A esto nosotros le llamamos como delta I, que era la variación de la corriente, y esto va a estar dividido entre el tiempo de apagado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí, no hay dudas con esta polaridad. Aquí está mal la gráfica y me equivoqué por copiar y pegar, pero este es el signo, ¿verdad?, que debe de tener. Bueno, entonces a partir de esta última ecuación nosotros ya podemos despejar el tiempo de apagado. Pasamos para acá multiplicando y vea pasa dividiendo. De tal manera que el tiempo de apagado, ¿verdad?, que va a permanecer el interruptor es igual a ¿quién? A la inductancia en henrios, la variación de la corriente en amperes y el voltaje de salida promedio. Bueno, preguntas, dudas que tengan. No, profe, ninguna.
Muy bien, entonces, al igual que lo hicimos hace un momento, ¿verdad? Vamos a calcular la variación de la corriente en la bobina durante el tiempo de apagado, es decir, durante el tiempo que permanece abierto el interruptor. Pues ya de aquí, de esta misma ecuación, obtenemos delta I y quedaría BA por T off entre L, ¿verdad? Como aparece aquí en la ecuación 4.12. Entonces ya tenemos la variación de la corriente de la bobina en los dos modos. Tenemos el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Pero nos falta sacar algo importante, que era el voltaje promedio, el voltaje de salida promedio. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el voltaje de salida promedio? Bueno, dice, vamos a tomar en cuenta esto. Dice lo que dice aquí: como el cambio de la corriente de rizo, o sea, la variación de la corriente en la bobina, en estado estable, es decir, cuando ya el convertidor está trabajando cierto tiempo, no al inicio, sino cuando ya está estable, es la misma, dice, durante el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Entonces se pueden igualar las ecuaciones 4.10 y 4.12 para los modos de operación. Fíjense bien, nosotros sacamos esta ecuación, la 4.10, para el modo 1, la variación de la corriente cuando el interruptor estaba cerrado, y aquí acabamos de sacar la variación de la corriente en la bobina para el modo 2 cuando el interruptor estaba abierto. Ahora dice, como el cambio en la corriente en la bobina es el mismo, podemos igualar esas dos ecuaciones. Pero ¿a qué se refiere? Pues la variación que tiene la corriente en la bobina, es decir, lo que se incrementa de I1 a I2, es lo mismo que desciende de I2 a I1. Se refiere al valor en magnitud de la variación de la corriente en la bobina. Entonces, porque lo que sube es lo que baja, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones, la 4.10 y la 4.12, para que a partir de ellas podamos nosotros determinar el voltaje de salida promedio. Entonces, ¿estábamos dónde? Estábamos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces se igualan las dos ecuaciones, la 4.10 y 4.12, y nos queda de esta manera. Entonces aquí podemos ver que esta L con esta L se hace igual a 1, ya que si esta que está dividiendo la paso multiplicando acá, quedaría L sobre L igual a 1. Entonces se simplifica y ya me queda únicamente BS menos BA por T on, ¿verdad? Lo que está arriba, y T off por punto BA, por BA. Ahora, nosotros ya hemos, en el análisis anterior, ¿verdad? Nosotros vimos que el ciclo de trabajo era igual a ¿quién? Al tiempo de encendido entre el periodo. Despejando de aquí el tiempo de encendido, resulta que es igual a ¿quién? Acá multiplicado por el periodo. Entonces, vamos a hacer esta sustitución acá, ¿sí? Pero también nosotros vamos a sustituir T off. No sé si esto, ¿de dónde sale T off? Bueno, tenemos una ecuación por ahí que decíamos que el periodo es igual al tiempo de ¿quién? De encendido más el tiempo de apagado. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos despejar aquí el tiempo de apagado, pues quedaría esto así, ¿verdad? El tiempo de apagado va a ser igual a ¿quién? A T menos ¿quién? T on, ¿verdad? Ok. Pero T on es igual a ¿quién? A K por T. Entonces esto lo podemos escribir así: T menos K por T. ¿Ok? Y ya de aquí nosotros podemos factorizar a T, de tal manera que esto me quedaría 1 menos K y todo ello multiplicado por T. Por esta razón, el tiempo de apagado se representa así: 1 menos K por T. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir estos dos tiempos en términos del periodo y del ciclo de trabajo. Entonces aquí ya quedó T on por KT y T off 1 menos K por T por BA. Ahora vamos a simplificar, vamos a ver qué se puede simplificar de esta parte.
Pues lo que se puede simplificar de aquí es T, ¿verdad? Si T lo paso para acá, quedaría dividiendo T entre T es igual a 1. ¿Y qué me queda? Finalmente me queda B, la diferencia de voltajes de la fuente menos el promedio por K, 1 menos K por VA. Vamos a despejar ahora el voltaje promedio. Para ello vamos a desarrollar esto. Si multiplicamos K por BS, me quedaría BS por K menos BK por BA. Acá me quedaría BA por 1 BA y acá me quedaría menos K por BA. Ahora, ¿qué es lo que hago? Aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, menos K por BA y de este lado tengo menos K por BA. Cuando este término lo pase por acá, va a ir sumando, de tal manera que con este término se va a eliminar. Y por último, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar que BA es ABS por K, y una forma más propia, ¿verdad?, de representar esta ecuación es como BA igual al producto de K por BS. No sé si recuerdan, esta expresión también fue la que nos resultó para el circuito básico. Es lo mismo. El voltaje promedio va a ser igual al ciclo de trabajo multiplicado por el voltaje de la fuente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. Todo claro hasta ahorita, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora ya llevamos el tiempo de encendido, determinada la ecuación para el tiempo de encendido, la variación de la corriente en el modo 1 cuando el interruptor está cerrado, luego calculamos el tiempo de apagado y la variación de la corriente cuando el interruptor está abierto, y ahorita acabamos de calcular el voltaje promedio en la carga ya de salida. Bueno, vamos a calcular otra forma, ¿verdad? Otra forma dice de calcular la variación de la corriente en la bobina, delta I. Nosotros ya tenemos dos ecuaciones, la 410 y la 412, y vamos a encontrar otra forma de hacerlo. Dice, otra manera de expresar la variación de la corriente en la bobina es a partir de lo siguiente. Sabemos que la suma del tiempo de encendido más el tiempo de apagado es igual al periodo, lo que les puse ahorita hace un momento aquí, ¿verdad? Esto. La suma de T on más T off es igual a ¿quién? Al periodo. Entonces, vamos a sustituir las ecuaciones 4.9 y 4.11. A ver, aquí estoy mal. 4.9 y 4.11. ¿Ok? Vamos a sustituirlas acá en el periodo y esto nos quedaría de esta manera. L por delta I sobre BS menos A más L por delta I sobre BA. Vamos a sumar estos términos, vamos a sumar los términos que están del lado derecho. Vamos a sacar un mínimo común denominador que sería el producto de esta diferencia de voltajes por BA. Ok, entonces ya nos quedaría así el mínimo común denominador. Esto entre esto, pues nos queda aquí ABA. De tal manera, ¿verdad?, que esto nos daría ¿cuánto? Nos quedaría L, esta L que está multiplicando por delta I por BA. Ahora, esto entre BA pues es igual a esta diferencia que va a ser multiplicada también por esta L por delta I y por lo que acabamos de obtener, BS menos BA. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, si se puede simplificar. Al multiplicar esto nos quedaría lo del lado derecho, esto por esto, L delta I por BS, y acá me quedaría menos L por delta I por BA. Este menos L delta I por BA con este L delta I con BA se hace igual a 0. ¿Y qué nos queda entonces? Solamente L delta I BS entre el mínimo común denominador que habíamos obtenido hace un momento. Ahora ya de aquí nosotros vamos a poder despejar la corriente, la variación de la corriente, que eso era lo que queríamos, ¿verdad? Encontrar otra forma de expresar la variación de la corriente en la bobina. Entonces, en esta ecuación simplificada que tenemos, ya podemos despejar la variación de la corriente, es decir, todo esto, ¿verdad?, pasaría multiplicando al periodo, ¿sí? Y esto, L y BS, pasarían dividiendo. Ahora, vamos a hacer algo
Otra sustitución, hace un momento nosotros sacamos que el voltaje promedio era igual a quién, al producto del ciclo de trabajo por el voltaje de la batería, de la fuente. Entonces, vamos a hacer esto aquí, ¿vale? ¿Dónde estamos? Acá, ¿verdad? Entonces, nos quedaría esto así. Todo donde haya BA, vamos a ponerle K por BS. Acá también BA es K por BS. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, aquí vamos a simplificar este BS que está como factor con este BS, se hace igual a 1. ¿Y qué me queda entonces? Me queda ya simplemente BS menos K por BS por K por T. Bueno, otra, porque lo más común es que nos den la frecuencia en lugar del periodo. Entonces, vamos a sustituir aquí el periodo por el recíproco de la frecuencia. Ya vimos ayer que estas dos cantidades es el recíproco una de la otra. De tal manera que en lugar de t pongo 1 sobre f. Entonces f quedaría multiplicando a l. Y ya de aquí nosotros también hacemos lo siguiente. Tengo k está multiplicando a todo, pero aquí voy a factorizar bs. Y lo pongo de este lado. Si quito bs de aquí me quedaría 1 menos k. Y k lo pasé de este lado. De tal manera, ¿verdad? Que con esta ecuación nosotros vamos a poder calcular, la corriente, la variación también de la corriente en la bobina. Parte de las ecuaciones 4.10 y 4.12, vamos a tener también la ecuación 4.14, con la cual vamos a poder nosotros obtener la corriente, la variación de la corriente en la bobina en este tipo de convertidor reductor Buck. Dice, la ecuación anterior demuestra que el rizo de la corriente en la bobina es inversamente proporcional a la inductancia y al valor de la frecuencia. El rizo se refiere a esto, miren. Esto lo que varía a partir de la componente promedio de la bobina. Esto de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, entre mayor es la frecuencia, entre mayor es la inductancia, la variación de la corriente en la bobina va a ser menor, de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? La ecuación 4.14. Esta. Las cantidades que están en la parte de abajo, en el denominador, provocan un comportamiento inversamente proporcional a la variable, ¿verdad?, que estamos calculando. Los que están arriba, pues son proporcionales. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a calcular el otro término, cálculo de la capacitancia C del filtro. Esta fórmula se las voy a dar directa porque es un rollo calcular esto. Ustedes lo pueden ver en los libros, por ejemplo en el de Mohamed Rashid. Pero aquí vamos a tomarla ya como un hecho. Este es el valor del filtro del capacitor de salida. O sea, que tenemos acá, miren. Con esta ecuación, la 415, podemos calcular el valor del capacitor de salida, que es precisamente esta ecuación que tengo acá. Depende del ciclo de trabajo, el voltaje de la batería, la inductancia, la frecuencia y la variación del voltaje en el capacitor, que no es otra cosa más que la variación del voltaje de salida. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque están en paralelo. Entonces, la variación que tiene el capacitor es la misma que tiene la resistencia. ¿Ok? Entonces, esto es VA. La variación del voltaje de salida es la misma que es la variación del voltaje en el capacitor. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Ya mañana, si Dios quiere, continuamos con esto. Acuérdense que nos vamos a quedar en el inciso H. Yo les recomiendo que vayan sacando por ahí sus fórmulas para que de esta manera ya tengan todo preparado para cuando les empiece a marcar ya las tareas y ya puedan ustedes hacer esto de volada. Ya llevamos 15 ecuaciones con las
considerando las primeras que vimos, entonces ya van algo, ¿ah? Y todavía vamos a ver otros. Bueno, entonces, si no hay dudas, aquí la dejamos y ya nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana, profe. Sí, es esta mañana.